¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a tener nuestra clase del jueves. Como ya lo saben, la semana pasada terminamos, gracias al Señor, la clase de Esther. Y esta semana, o por lo pronto en estas 2 o 3 semanas, vamos a ver un tema que pues ha estado en mi mente, en mi corazón, precisamente al estudiar la confesión de fe. Me ha llevado a estudiar este tema que creo que es de vital importancia para nuestra vida, para nuestra fe, y es precisamente nuestra unión con Cristo. Y vamos precisamente a empezar estas semanas. Vamos a dividir el estudio, no sé si en 3 o 4 semanas, 4 jueves vamos a tomar para empezar a estudiar este tema. Voy a posponer por mientras los primeros 3 capítulos de Génesis. Me gustaría primero que viéramos esto, que estudiáramos esto, y ya si el Señor lo permite y quizás cuando ya pase esta contingencia, poder vernos y poder estudiar a profundidad Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero hoy por lo pronto vamos a estudiar, y he titulado esta serie Nuestra unión con Cristo. Y creo que es importante, ¿no? Vamos a orar, vamos a tener este tiempo en las manos, a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde por el privilegio que nos das de la vida. Gracias porque eres bueno, pero tú eres bueno, Señor, independientemente de las circunstancias. Gracias, Señor, porque podemos en este tiempo meditar tu palabra, estudiar tu palabra. Qué maravillosa doctrina, Señor. Todas las doctrinas, toda la teología, todo lo que está contenido en tu palabra es verdaderamente hermoso. Trae consuelo a nuestras almas, pero sobre todo, Señor, es para glorificarte. Trae gloria a tu nombre, trae brillo, trae magnificencia, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque nos permites estudiar y poder, Señor, también al mismo tiempo aplicar esta doctrina a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, tu ayuda. Rogamos la ayuda de tu Santo Espíritu para que abra los ojos de nuestro entendimiento. Esto es palabra tuya, no es palabra mía, no es palabra de ningún autor, no es palabra, Señor, de ningún maestro. Todos nos sometemos, Señor, a tu autoridad, que la autoridad final de un cristiano es tu palabra. Al principio, en medio y al final es tu palabra, Señor. Entonces, gracias te damos, Señor, porque esta palabra es viva. Y gracias, y te ruego, Padre, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender esto, Señor, y de una manera muy sencilla, muy clara, poder aplicarlo, poder aferrarnos a ello, Señor, y ver esta hermosura, Señor, que es tu Hijo Cristo Jesús. Lo hermoso que es tu Hijo Cristo Jesús, lo codiciable que es Él, su persona y su obra. Porque como lo hemos venido estudiando, cada vez que hablemos de tu Hijo Cristo tenemos que ver su persona y su obra. Gracias, Señor, te ruego que ayudes a los hermanos que están enfermos, que ayudes a los hermanos en su economía, que tú los ayudes en sus trabajos, Señor, que tú nos sostengas en medio de esta crisis, Señor. Pero te rogamos, Padre, que podamos contemplar la hermosura de tu Hijo Cristo a través de este precioso estudio. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos a nuestras mentes a esforzarnos, Señor, para poder entenderlo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con el estudio de la doctrina de la redención aplicada. La doctrina de la redención aplicada. Y es una doctrina que vamos a profundizar en ella. Es una doctrina que en realidad debemos de apreciarla, de estudiarla, por todo lo que significa para nosotros, por todo lo que significa en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que Cristo ganó, todo lo que Cristo ganó,
justificación, santificación, glorificación, adopción, todo, se nos confiere a nosotros precisamente por esta unión con Cristo. Y voy a recordar lo que hemos visto en semanas anteriores, sobre todo en la clase de los martes, en el estudio de la Confesión de Fe Bautista. Y Calvino dijo esto: con lo que respecta a la unión con Cristo, la única razón por la cual nosotros somos salvos es porque el Espíritu de Dios nos ha unido a Cristo. Entonces, creo que es importante lo que dice Calvino, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a ir estudiando por qué para Calvino dice que la única razón por la cual vamos a ser salvos es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha unido a Cristo, nos ha adherido, nos ha puesto en Cristo Jesús. Estas son las palabras que vamos a estar estudiando, en Cristo Jesús. Grudem, en su teología sistemática, dice lo siguiente: podemos definir la unión con Cristo como sigue. Unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por las que los creyentes reciben todo beneficio de la salvación. Ya lo dije anteriormente. Estas relaciones influyen el hecho de que estamos en Cristo. Pero no solamente eso, no solamente estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. ¿Usted escuchó esto? No solamente estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. Entonces, vamos a precisamente a nuestra definición. Lo podemos ver en cuatro aspectos diferentes de nuestra unión con Cristo. Número 1, estamos en Cristo. Número 2, Cristo está en nosotros. Número 3, somos como Cristo. Y número 4, estamos con Cristo. Ahora, usted me ha escuchado decir muchas veces que la palabra favorita de Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es en Cristo. En Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Muchas veces hemos leído esta misma palabra a través de los escritos de Pablo, pero no solamente Pablo también utilizaba esta frase, como lo vamos a ver más adelante. Pedro y Juan también hacían referencia a estar en Cristo. Pero eso significa, en Cristo significa estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Lo mencionaba clases anteriores y decía, si a Pablo le preguntaban, ¿qué es usted? ¿Usted es judío? ¿Usted es musulmán? ¿Usted qué es? La respuesta de Pablo es, estoy en Cristo. Hoy en día, nosotros decimos somos cristianos. Y está bien, eso es una definición de lo que somos, ser cristianos. Pero me gusta la palabra de Pablo que dice estoy en Cristo. Esto es algo más profundo. Esto es algo más íntimo. Estoy en Cristo. Cristo está en mí. Soy como Cristo y estoy con Cristo. Y decíamos que esta palabra, estar en Cristo, estoy en Cristo, denota que toda mi personalidad, todo mi ser, todo se define en base a lo que Cristo es. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted está diciendo eso. O sea, la implicación de esto es mi personalidad,
todo mi ser se define en base a lo que Cristo es. Versículo para apoyar esto, que define esto. Bueno, y este va a ser nuestro versículo que vamos a estar, o nuestro versículo lema, y quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un versículo que debíamos de memorizarlo, de masticarlo, de saborearlo. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está, estoy con Cristo. ¿Cómo? Crucificado. Pero vea lo que sigue después. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esta doctrina de nuestra unión con Cristo, en primer lugar, es un misterio. Y es un misterio porque la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación. No solamente en su aplicación, no solamente en la aplicación, sino también en el cumplimiento de una sola vez y para siempre de la obra consumada de Cristo. Todo, hermano, todo el proceso de la salvación tiene su origen en una unión con Cristo. Y la salvación tiene el propósito también de consumar las otras fases de la unión con Cristo. Por eso es que podemos ver claramente en estas palabras, en Cristo, cómo está a lo largo del Nuevo Testamento. Hermanos, en Cristo somos declarados hijos de Dios. En Cristo somos declarados hijos de Dios. Vamos a resucitar porque Cristo resucitó y estamos en Él. Y todos los beneficios de esta salvación se reciben por estar en Cristo. Todos los beneficios de la salvación se definen precisamente por estar en Cristo. Quiero que piensen esto, hermanos. ¿Qué es lo que liga el pasado, presente y futuro en la vida de la fe y en la esperanza que tenemos de la gloria? Piensa en esta pregunta. ¿Qué es lo que liga el pasado, el presente y el futuro en esta vida de andar en la fe y en la esperanza que tenemos de la gloria? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta que tengo es, ¿por qué el creyente se goza en Dios? Otra pregunta es, ¿por qué el creyente puede tener paciencia en medio de los problemas, de las tribulaciones, de las adversidades del presente? ¿Por qué el creyente? ¿Por qué el creyente verdadero tiene esa esperanza? ¿Por qué el creyente verdadero liga el pasado, el presente y el futuro en la vida de fe? ¿Por qué el creyente puede tener confianza, certeza en cuanto al futuro y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Por esta unión con Cristo.
La respuesta es por estar en Cristo. Una persona puede tener paciencia, puede tener inclusive gozo en medio de las pruebas, porque está en Cristo Jesús, porque sabe que está en Cristo Jesús. Y hermanos, es precisamente esta unión con Cristo, ahora en virtud de su muerte y del poder de su resurrección, que certifica la realidad de su elección en Cristo. Mire, quiero que me acompañe para que veamos esto. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Somos bendecidos por el Padre con toda bendición espiritual porque fuimos escogidos en Cristo desde los siglos de la eternidad pasada. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos precisamente una herencia eterna porque estamos en Cristo. Ahora, ahí mismo en Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos el sello del Espíritu Santo como promesa, como garantía de esa herencia, de que hemos sido un pueblo redimido, que hemos sido un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, nuestra unión con Cristo nos hace contemplar el pasado, el presente y el futuro con gozo, con esperanza, con alegría, sabiendo que hemos sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido un pueblo adquirido por Dios, y esto es para alegrarnos, para dar un gozo lleno de gloria que glorifique al Señor. Este es un tema muy importante, hermanos. Este es un tema que realmente vale la pena estudiarlo con conciencia, con amplitud. La unión con Cristo, hermanos, es un tema muy inclusivo, porque abarca toda la amplitud de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que esto abarca desde la elección eterna de Dios hasta la culminación final, que es la glorificación de los escogidos. Esta unión con Cristo, hermano, no es solamente una parte de la redención. No, la unión con Cristo se extiende en cada uno de los aspectos de la redención. Cada uno de los aspectos de la redención tiene que ver con esta unión con Cristo. La unión con Cristo, estar en Cristo, asegura que Cristo aplica y comunica eficazmente la redención a todos aquellos para quienes Él la ha adquirido.
Por eso es que esta doctrina es tan hermosa, la redención aplicada. Todo lo que Cristo ganó, todo lo que Cristo ganó, todo lo que Cristo hizo, se nos confiere a nosotros. Y como lo decía al principio, esta va a ser una serie de estudios y en la primera parte vamos a hacer una introducción, después vamos a ver esta doctrina y en la última parte vamos a ver los resultados prácticos como la parte aplicativa de esta unión con Cristo. Ahora, algo que siempre debemos de tener en mente, hermanos, algo que siempre debemos de tener en mente, anótelo, estúdielo, memorícelo, porque esto es importante, muy, muy, muy importante. Cada vez que nos referimos a Cristo, debemos de tener en cuenta su persona y su obra. No solamente su obra sin su persona, no solamente su persona sin su obra. Tenemos que tener en cuenta, yo esto lo he estado enseñando ya por varios martes, pero esto es algo digno de subrayar. Cada vez que me refiera a Cristo o que nos refiramos a Cristo, siempre tiene que estar acompañado su persona y su obra. ¿Por qué? Porque este es el punto central de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es el modo precisamente en el cual un hombre o una mujer obtienen esta salvación. ¿Cómo? A través de la unión con Cristo. A través precisamente de la unión con Cristo. Ahora quiero citar unas palabras de John Murray que dice: no existe nada más básico o importante para la doctrina de la salvación que la doctrina de la unión con Cristo. Y yo creo, hermanos, que son precisamente palabras centrales en esto. Y quiero recomendarles precisamente un libro que lo puede conseguir en internet y se llama precisamente La redención consumada y aplicada, precisamente de John Murray. Es un libro altamente recomendado para que usted pueda estudiar precisamente la redención aplicada y consumada. Entonces, las palabras de John Murray son importantes. No existe nada más básico o importante para la doctrina de la salvación que la doctrina de la unión con Cristo. Por eso es que estamos estudiando y vamos a estudiar precisamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, una de las verdades más preciosas de todas las Escrituras, una de las verdades hermosas, una de las verdades asombrosa, deleitosa de todas las Escrituras es la doctrina de la unión del creyente con el Señor Jesucristo. Quiero que piense un momento, ¿qué significa, hermanos, estar unidos a Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa que Cristo esté en nosotros? Piense por un momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos viene a nuestra mente cuando decimos estar unidos a Él? La unión con Cristo, de que nosotros estamos en Él, de que Él está con nosotros. ¿Sabe de qué nos habla este tema? Nos habla de la intimidad más espiritual, más vital que se pueda imaginar entre Cristo y su pueblo. Eso significa estar unido a Cristo. Es una intimidad espiritual, es una intimidad vital entre el Señor y su pueblo. Esto es muy, muy hermoso. Es esa intimidad que tiene el Señor con su pueblo. Hermanos, precisamente vemos que el Señor Jesucristo se relaciona con nosotros los creyentes como Señor, como amo,
como Salvador, como Maestro. Y esto está muy bien. Tenemos que someternos al Señor. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro. Pero estar en Cristo es una identificación tan íntima con Él. Pero no solamente nosotros con Él, sino Él con nosotros. Es una identificación tan íntima. Que el Señor precisamente comparte con su pueblo, comparte a través de esta vida espiritual. Por eso quiero que me acompañe. Vamos a ir a ver varios versículos para que vea esta intimidad tan especial, tan hermosa. Yo quiero que usted esté consciente de esto. ¿Usted ha pensado en verdad de esa intimidad que tiene con el Señor? ¿La ha experimentado? ¿Esa intimidad que tiene? ¿Esa intimidad que hay entre Cristo y su pueblo? ¿Entre su pueblo y Cristo? Vuelvo otra vez, o sea, es una identificación tan íntima con Él, pero no solamente no solamente nosotros con Él, sino Cristo con nosotros. O sea, el Señor y su pueblo comparten una vida espiritual común. Y quiero que me acompañe a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y subraye estos versículos, anote, yo espero que esté haciendo sus notas para que estudie esta doctrina tan profunda, tan hermosa. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Vio dónde está escondida su vida? Con Cristo en Dios. Pero no solamente eso, vemos en el versículo 4 algo muy importante. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe lo que está diciendo el versículo 4? Que Cristo mismo es nuestra vida. Cristo mismo es nuestra vida. Es lo que dice Colosenses 3:4 y está perfectamente en armonía con lo que dice Gálatas 2:20, que Cristo vive en nosotros, unido a su pueblo de esta forma. Cristo actúa como representante. Cristo actúa como mediador. Lo hemos estudiado, hermanos, en la clase de los martes. Vimos la obra de mediación que Cristo hizo. Entonces, Cristo es nuestro representante. Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Él es nuestro representante, Él es nuestro sustituto. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Dios considera que aquello que Cristo ha realizado, lo ha realizado en nombre de su pueblo, ha contado para ellos como si lo hubieran hecho ellos mismos. Todo lo que Cristo logró, todo, su vida perfecta, su justicia, al ser nuestro sustituto, Dios ve como si nosotros lo hubiéramos hecho. Por eso digo que Dios considera como si Cristo lo haya realizado en nombre de su pueblo y ha contado para ellos todo lo que Cristo hizo como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. ¿Todo por qué? Por la unión con Cristo.
quiero que veamos varios pasajes. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Vamos a regresar ahí a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está diciendo es que por la unión con Cristo los creyentes han sido crucificados con Él. ¿Qué más? Bueno, vamos a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿los creyentes han sido crucificados? Romanos 6, 8 dice que también hemos muerto con Él. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Entonces Romanos 6:8 y Colosenses 2:20 nos dice que por esta unión con Cristo, por estar en Cristo, hemos sido muertos con Él. Pero no solamente eso. También Romanos 6:3 dice que hemos sido sepultados con Él. Entonces, quiero que vea, por la unión con Cristo, Gálatas 2:20, somos crucificados. Romanos 6:8 y Colosenses 2:20, hemos sido muertos con Él. ¿Qué sigue? Bueno, ser sepultados. Romanos 6:3 también nos dice que hemos sido sepultados. ¿Qué sigue? Efesios 2, vamos a Efesios 2. Capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces ahora hemos sido resucitados con Él. ¿Qué falta? Bueno, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vea lo que es la unión con Cristo. Somos crucificados con Él, somos muertos con Él, somos sepultados con Él, somos resucitados con Él y somos entronizados en el cielo con Él. Cristo es, pues, el mediador de todos los beneficios de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Todos los beneficios que Cristo logró son aplicados a su pueblo por estar unidos a Él. MacArthur dice lo siguiente: esta unión tan espiritual, tan íntima, es exclusiva del cristianismo. Escuche bien esto: en ninguna otra religión se afirma que el objeto de adoración se convierte en la vida del adorador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los musulmanes no hablan de estar en Alá, ni estar en Mahoma. Los budistas no afirman nunca estar en Buda. Pueden seguir las enseñanzas de sus respectivos líderes, pero, MacArthur sigue diciendo, los cristianos son los únicos de quienes se puede aseverar que están en Cristo Jesús, unidos a Él como su representante, como su sustituto y como su mediador. Fin de la cita de MacArthur. ¿Qué está diciendo, hermanos? Ninguna otra religión en el mundo puede asegurar
que la persona que adoran está en ellos. Solamente el cristianismo. Esto es algo bello, esto es algo hermoso. Lo que nosotros adoramos, que es a Cristo Jesús, que adoramos al Dios verdadero, un solo Dios, tres personas distintas, somos unidos a Él. Somos unidos a Él. Por eso Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro representante. Cristo es nuestro sustituto. Me gusta mucho esta doctrina. Yo espero que usted la esté saboreando. Ahora, tengo 3 razones para estudiar la redención aplicada. Tengo 3 razones para estudiar precisamente de nuestra unión con Cristo. Tenemos tres razones. Número 1, hermano, y gente que nos escucha, que no es salvo. Número 1, si usted no está en Cristo, ¿sabe qué? Entonces todavía está en sus pecados. ¿Usted escuchó? Si usted no está en Cristo, entonces todavía está en sus pecados. Y si usted está en sus pecados, quiero decirle que está bajo la terrible ira de Dios. No hay no más que de 2 sopas. O estás en Cristo o estás en tus pecados. Y si estás en tus pecados, estás bajo la ira de Dios. Pero escuche las buenas nuevas. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, está bajo y está en condenación. Por eso, amigo que nos escuchas, te ruego por el bien de tu alma que pienses profundamente en esta enseñanza de la unión con Cristo. No lo digo yo. Si una persona no está en Cristo, vea lo que dice Romanos 1:18. No es palabra mía, no es un mandamiento de hombres. Lo dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, si tú no estás en Cristo, estás en tus pecados y estás bajo la terrible furia de Dios. Esa es la primera razón por las cuales debemos de estudiar precisamente el estar en Cristo, de esta unión con Cristo. Número 2, hermanos, para los que ya están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús, esta doctrina precisamente nos va a ayudar en nuestra santificación. Mire, quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 habla precisamente, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está hablando a los creyentes. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, escuche esto, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Por quién? Por nuestro sustituto, por nuestro mediador, por nuestro representante, y estamos unidos con él. Habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, Pablo dice que los que están en Cristo no deben de vivir en la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque son miembros de Cristo. Y uno que es miembro de Cristo, que Cristo está en él y él está en Cristo, no tiene ese estilo de vida, precisamente por su unión con Cristo. Pero capítulo 6, hermanos, no solamente está hablando de la inmoralidad sexual. Vea lo que dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ya no lo son. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, por nuestra unión con Cristo, vemos cómo afecta de manera práctica nuestras vidas. Si yo estoy unido con Cristo, huyo de estas cosas. ¿Por qué? Porque no ignoro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Número 3. 3 razones por las cuales estamos estudiando. Y la tercera es estudiar y meditar nuestra unión con Cristo a razón de la gloria de Dios. Hermanos, las Escrituras nos dicen en varios pasajes que las personas que ofrecen alabanzas glorifican a Dios. Y esto es importante porque si nosotros no entendemos los dones, la gracia que Cristo nos ha dado, ¿cómo podemos alabarle por ello? ¿Cómo podemos alabar a Dios si no entendemos esta unión con Cristo? Por eso otra vez en Efesios 1:3 al 14, Pablo, el apóstol Pablo, nos menciona todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y precisamente conocer esta parte de las Escrituras nos lleva a alabar a Dios por su salvación en Cristo. Por eso es importante, hermanos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos tiene que enseñar a través de su palabra a comprender esta gloriosa, esta hermosa doctrina de la unión con Cristo. Mire, quiero que me acompañe a Juan 14:20. Son palabras tan centrales que debemos de hacerlo una prioridad en nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermosos palabras. Y está hablando precisamente de cuando el Espíritu Santo descendió. En aquel día vas a conocer que Cristo está en su Padre, vosotros en mí y yo
en vosotros. Por eso quiero que me acompañe otra vez a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo ora en Efesios 1:17, es su oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos abra los ojos de nuestro entendimiento, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora quiero que me acompañen. Ya vimos a Pablo, ahora quiero que me acompañe a ver otro autor, precisamente Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Vamos a ver qué Pedro dice también acerca de esta unión con Cristo. Dice la palabra, acercándoos a Él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien. Ahora, versículo 4, la Reina Valera lo traduce como acercarse, acercándonos a Él. Pero me puse a estudiar precisamente otras dos traducciones. La Biblia de las Américas lo traduce como viniendo a Él. Y hay una traducción de una Biblia española que lo traduce así: al integrarse en Él, al integraros en Él. Me gusta esta traducción. Al integrarnos en Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Al integrarnos en Él. Ahora, una cosa es venir a una piedra viva y otra cosa es volverse en una piedra viva. Y esto es una verdad muy refrescante. Por eso Pedro dice, cuando usted vino a Cristo, usted se volvió ¿cómo? Como Cristo. Al usted integrarse en Cristo, se volvió ¿cómo? Como Cristo. Y esto es algo digno de pensar, porque cada vez que usted es llamado cristiano, lo que en realidad le están diciendo es, tú clamas o dices ser como Cristo. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Si tú te dices cristiano, entonces eres como Cristo, eres una piedra viva edificada en Él. Por eso Cristo es una piedra viva y como piedras vivas sed edificados. ¿Qué significa eso? Que tenemos vida eterna.
Pero está hablando también de la misma vida que existe en Cristo, también existe en nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Qué identificación, qué hermosa realidad, qué privilegio espiritual es este. No es solamente que le adoramos a Él, no solamente que le obedecemos a Él, no solamente lo honramos, no solamente oramos, sino que estamos unidos con Él. Él es la piedra angular y nosotros somos las piedras que también estamos siendo edificadas como una casa espiritual. Estamos unidos. Somos parte del mismo edificio. Poseemos la misma vida y esa vida fluye de Él a través de nosotros. No tenemos vida en sí mismos, sino que estamos unidos a Él y esa vida fluye de Él a través de nosotros. Por eso Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso me hace recordar, hermanos, lo que mencioné de que decía MacArthur, de que el cristianismo es precisamente donde la vida de las personas que adoran a Jesús se vuelve su misma vida. Y quiero repetir las palabras de MacArthur, o sea, nunca hemos escuchado que alguien esté en Buda, que alguien esté en Confucio, que alguien esté en Mahoma. Pero en Cristo tenemos la vida de Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina. Por eso, regresando a Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, hermanos, la realidad de nuestra vida es que está escondida con Cristo en Dios. Y después en el versículo 4 dice, Cristo quien es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive ahora en mí? Cristo es el que vive ahora en mí. Hermanos, qué privilegio espiritual. Qué tremendo privilegio espiritual tenemos. No solamente adoramos a Cristo, no solamente doblamos nuestra rodilla ante Cristo, no solamente Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. No solamente es eso. ¿Sabe qué también más? Estamos compartiendo su vida. Nosotros estamos en Él y Él nos está compartiendo su vida. Y esa vida es eterna. Tenemos la certeza de que somos colocados en el mismo gran edificio en el que Cristo es la piedra angular, la piedra central. Qué realidad, qué identificación tan grande. Esto es lo que nos trae esperanza. Esto es precisamente lo que nos hace soportar las aflicciones. Esto es lo que nos hace ver el pasado, el presente y el futuro, nuestra unión con Cristo. Esto es de donde brota el gozo. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy en Cristo Jesús y ya no estoy bajo condenación, ya no estoy en mis pecados.
Quiero cerrar con este versículo. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir nuestro estudio de este día. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque podemos ver tan grande realidad de nuestra salvación, de lo que significa estar unido con Cristo, de cómo todos los beneficios, todo lo que Cristo ganó, se nos ha conferido a nosotros, de cómo la unión con Cristo es la única razón por la que somos salvos. Y es porque el Espíritu Santo nos ha unido a Cristo, nos ha puesto en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y como el apóstol Pablo, no quiero ser hallado en mis propias justicias, sino ser hallado en Él. En Él. Te ruego, Señor, que traiga salvación a aquellas personas que no están en Cristo. Tú eres todopoderoso, Señor, para ponerlas en Cristo. Trae arrepentimiento, trae regeneración, trae salvación, dales fe y ponlos en Cristo. No hay otro lugar mejor que estar en Cristo. Gracias, Padre, por eso. Gracias porque podemos ver en tu palabra precisamente estas verdades tan hermosas. Te rogamos, Señor, para que nos ayudes para conocer que tú estás en el Padre, nosotros en ti y tú en nosotros. Guárdanos y bendícenos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.